Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Francisco Zariquiey, director del colectivo Cinética y autor del libro Cooperar para Aprender. Estamos en un nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y estoy súper contenta de que me haya dicho que sí. Y bueno, pues tengo aquí, por así decir, a alguien del que he aprendido muchísimo del tema del cooperativo y que creo que nos va a dar muchas ideas hoy y nos va a aclarar también cosas con respecto a esta forma de trabajar, a esta metodología en clase, ¿no? Doy la bienvenida a Francisco Zariquiey. Gracias por estar aquí, Francisco. Gracias, Rosa, encantado. Qué bueno. Bueno, para quien no te conozca, yo te conocí en ese libro de SM de Cooperar para Aprender y de ahí, bueno, te comentaba antes de darle a grabar que habíamos coincidido en varios eventos, pero no habíamos hablado nunca tú y yo no he tenido la oportunidad de hablar contigo. ¿Quién es Francisco y qué es lo que hace? Bueno, yo me considero maestro de escuela. Yo siempre cuento en mis conferencias, bueno, sí, ya tiempo que no lo cuento tanto, pero sí que es muy biográfico. Yo siempre cuento que yo llegué a la educación por la alopecia, que yo quería ser músico de heavy metal y perdí una frondosa mata de pelo que ondeaba el viento cuando hacía solos interminables subido en un escenario, ¿no? Yo, de hecho, me vine a España, y esto es cierto, ¿eh? Yo no me vine para ser maestro. De hecho, la gente en Perú que me conoce no se puede creer que yo sea maestro porque yo lo pasé súper mal en la escuela. A mí no me gustaba nada la escuela. Yo me vine aquí para estudiar con la gente de Barón Rojo y aprender y con Obús, y de hecho he estudiado aquí con Hermes, el batería de Barón Rojo y eso. Pero claro, en el 96 yo pierdo esa frondosa mata de pelo y tuve que rehacer mi vida. Y me puse a buscar alternativas. Y en ese momento a la gente que dirigía la educación de este país se ve que descubren a un señor llamado Kodali, que es un húngaro que se da cuenta que la gente que estudia música aprende más matemáticas. Y sabéis la obsesión que hay con esto de que la gente aprenda tantas matemáticas. Así que crean una especialidad extraña llamada Magisterio de Educación Musical, que eso es lo que soy yo. Yo soy profe de música. ¿Vale? No lo sabía de ti, ¿No? eso, Que ¿eh? sí, que sí, que sí. De hecho, yo llegué por motivos espurios al mundo educativo. Yo dije, los maestros viven como Dios, tienen 3 meses de vacaciones, tengo que tocar mi... Yo por eso llegué. Y luego, gracias a Dios, llegué porque yo me he enamorado de la educación. Y de hecho, lo único que no hice, porque yo di música muy poco tiempo, luego ya me dediqué a otros menesteres, ¿no? Y sobre todo al hecho este de generar dinámicas donde los chicos trabajaban con sus compañeros a la hora de aprender. Entonces yo me considero básicamente un maestro de escuela. Cosas que he hecho, hombre, yo soy un tío afortunado. Empecé siendo profesor en un colegio aquí en San Blas. ¿Tú de dónde eres, Rosa? Yo de Fuengirola, Málaga, en el sur. Vale. Ya, pues, perfecto. Es que porque te sitúas en una zona, en el colegio más feo de todo San Blas. O sea, éramos el último colegio que elegía la gente, ¿no? Y de hecho siempre vivíamos con la espada de Damocles de que nos cerraran una clase. Yo empezaba siempre con 15 niños y acababa siempre con 25 o 30 niños, porque la presión de la inmigración aquí en Madrid era muy fuerte. Por eso nunca nos cerraban las clases. Entonces yo empecé en ese cole y claro, tú sabes, para un maestro con una alopecia avanzada, que no tenía ninguna vocación docente y que se creía que los maestros vivían como Dios, tú imagínate empezar con 15 y que cada mes te lleguen 2 o 3 de nacionalidades distintas, que totalmente desarraigados y perdidos. Claro, yo empecé a ver que esto era muy difícil. Y ese es el motivo por el que yo llego al cooperativo, porque yo no sabía cómo gestionar una situación donde no era capaz de generar una dinámica donde todo el mundo avanzara de la misma forma y al mismo tiempo en esos supuestos absurdos que tenía la escuela en la que yo me eduqué, ¿no? Y llegué al cooperativo gracias a mi suegrito, maestro de una escuelita rural en Montemayor de Pililla, Valladolid, que hace 40 años él tenía entre 35 y 40 alumnos, desde lo que hoy sería cuarto de primaria, segundo de la ESO, todos juntos. Y el tío además no denunciaba al sistema educativo público por acoso laboral, no, él tranquilo. Y él me dio el mejor consejo que me ha dado nadie en mi vida, que es: Francisco, nunca respondas a una pregunta que puede responder otro niño. Y así fue como yo llego al cooperativo y empecé a generar esas dinámicas donde los chicos trabajaban juntos, ¿no? A partir de ahí
estaba en un colegio, este colegio, que era una cooperativa de profesores, era un poco esquizoide. Cuando yo me iba de clase, venía la de inglés y me separaba las mesas. Entonces acabé un poco harto de vivir tratando de explicarle a todo el mundo por qué hacía cooperativo, y por puro friquismo en las bares de San Blas por la noche me puse a escribir el proyecto educativo de un cole basado en esa cooperación que yo había descubierto. Y se unió un montón de gente y construimos un colegio en Madrid. Hay un colegio que se llama Ártica, que sale del el intento de un grupo de profesores extraños que quería un colegio donde todo el mundo trabajaría con esas estructuras. Y esa es mi experiencia. Yo dejé ese cole más o menos no sé, ¿en qué año lo dejé? En el 13, no, más, ¿no? En el 2015, y desde entonces ya me he dedicado a esto friki que llamo Colectivo Cinética, y me he dedicado a viajar. Yo me considero un antropólogo educativo, entrando de clase en clase a ver cómo los profesores trabajan y tratando de ayudarlos un poquito en su empresa de hacer aprendizaje cooperativo, ¿no? Y esa es mi experiencia, pero maestro de escuela. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no te libras, Francisco. Yo ya te he avisado que la gran pregunta del podcast es: ¿qué es para ti la educación? Claro, sí, yo venía muy relajado aquí con mis matecitos, ya me he entrado los 7 mares, porque claro, son preguntas complejas. A ver, sobre todo porque uno quiere ser como muy así. A ver, yo creo que la educación, por lo menos la educación está reglada, la escuela como concepto tiene que ser un espacio de encuentro donde los que vamos a vivir juntos aprendemos lo primero a vivir y lo segundo, para mí, a vivir juntos. Cuando digo a vivir, me refiero a que la escuela y la educación tendría que preparar a la gente no solamente para vivir en el futuro, porque, claro, algo que nos ha quedado muy claro a día de hoy es que no podemos anticipar lo que va a ser necesario en 5 años. O sea, mi hijo, que está haciendo ahora primero de bachillerato, todas sus opciones profesionales, ninguna de ellas existía cuando él empieza infantil. Por tanto, yo creo que necesitamos una escuela que prepare a los seres humanos para vivir. Y para vivir probablemente en un mundo que evoluciona tan rápidamente y renueva su corpus teórico de forma tan vertiginosa, probablemente, y creo que estamos en esa línea, hay que repensar qué cosa es importante que aprenda un individuo para aprender a vivir, ¿no? Ahora, eso es de cara al futuro, ¿no? De prepararlos para la vida. Ahora, yo creo que también existe una preparación de cara al hoy, que no solamente tiene que ver con la transferencia de lo aprendido a la vida cotidiana del alumno, sino con la capacidad de aprender a vivir con los demás. Y una cosa que me parece muy importante, aprender a aprender de y con los demás. Yo creo mucho en el concepto de comunidad de aprendizaje. No lo entiendo, yo soy muy fan de Flecha, ¿vale? No lo quiero llevar por el lado tan de línea de comunidades de aprendizaje, grupos interactivos, pero yo sí creo que tal como se nos viene la vida, nunca ha sido tan importante aprender a trabajar con los demás. A día de hoy probablemente tendremos que estar aprendiendo a lo largo de nuestra vida, y muchas de esas situaciones de aprendizaje no van a ser situaciones formales, sino que nos vamos a juntar con otro grupo de frikis que necesita aprender lo mismo que nosotros, y tendremos que aprender de ellos y con ellos. Y esas cosas a mí me parecen vitales. Entonces yo creo que la escuela no solamente es un espacio de preparar al individuo para la vida, sino que es un espacio para aprender a aprender en el futuro y a vivir en el futuro con los demás, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí más importante. Un futuro lleno de incertidumbre, totalmente. O sea, Sí, es así. Y bueno, me aclaras mucho y, bueno, me hace gracia porque cooperar, llevamos cooperando desde la prehistoria, si no, lo no tengo claro, podríamos haber sobrevivido, ¿no? lo tengo Entonces, claro. claro, el cooperativo, que hablan de que es una moda, pero bueno, yo creo que moda no, es que creo que ha sido el medio de vida del ser humano para poder Hombre, llegar a donde estamos a día de hoy, ¿no? sí. Hombre, incluso si te vas, hombre, yo tengo claro que el humano sobrevive a punta de cooperar. O sea, no éramos ni más fuertes que los tigres dientes de sable ni de los mamuts, y nos los ventilamos a todos, básicamente por un esfuerzo compartido, ¿no? Y una práctica conjunta. Hay una cosa que es muy, creo que es muy evidente, pero
bueno, además se trabajaba mucho en la Escuela de Psicología Social de Ginebra, es este concepto de sinergia, ¿no? El fruto del trabajo conjunto es siempre superior a la suma de los desempeños individuales. Ya no es que juntos sumemos, es que yo creo que juntos multiplicamos. Juntos somos mucho mejores y el producto es mucho mejor que lo que podríamos hacer simplemente con la suma de nuestros talentos, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, ahora que me hablabas de la escuela, yo creo que la escuela tiene, la escuela entendida como educación, la educación debería tener otra obligación que además la decía mucho Ken Robinson, que a veces me dan de leches por nombrar a Ken Robinson porque parece que la gente no le da mucho valor, pero a mí me parece que era un hombre que dijo 3 o 4 cosas que estaban muy bien pensadas y a mí me impactó mucho de Robinson que él decía que a veces la escuela se cargaba los recursos humanos. Tenía mucha capacidad para demostrarle a los chicos lo que no sabían hacer y muy poca para demostrarles lo que sabían hacer y potenciarlo. En ese sentido, a mí, por ejemplo, y hablando de esta idea de la cooperación y sobrevivir, claro, yo creo que para sobrevivir cooperando uno tiene que ser capaz de poner lo mejor que tiene al servicio del colectivo. Y para poner lo mejor que uno tiene al servicio del colectivo tiene que tomar conciencia de lo mejor que uno tiene. Y eso también tendría que ser la educación, fíjate, pensándolo desde esa perspectiva. Tendría que ser ese espacio donde encontramos aquellas cosas que hacemos como Dios y podemos aportarle a los demás y se nos potencian, y también compensamos aquellas que no hacemos tan bien y tendríamos que hacer a un nivel mínimo para poder vivir de manera adecuada, ¿no? Pero yo no puedo estar más de acuerdo contigo. El cooperativo como metodología arreglada puede tener se puede hundir sus raíces en unas cuantas décadas atrás, pero yo incluso puedo encontrar metodologías muy cooperativas como la educación lancasteriana, que es de hace siglos, donde un maestro le explicaba algo a unos alumnos, estos alumnos a otros y estos alumnos a otros. Por tanto, yo creo que de toda la vida de Dios, el hecho de trabajar juntos ha sido vital, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Y con respecto al cooperativo, Sí. que antes de grabar hablábamos, hay corrientes cooperativo, colaborativo, hay diferencias, es lo mismo, hablamos de cosas iguales, de no. Bueno, antes me has dado tu perspectiva que te he dicho, espera, espera, que no estamos grabando y ya me lo estás diciendo. Sí. A ver, yo no soy muy de meterme en esas cosas, sobre todo porque yo soy muy simplón y probablemente a mí me enfoquen en el cooperativo porque yo he aprendido todo, insisto, lo primero de mi suegro, maestrillo de una escuela rural. O sea, yo no creo que el cooperativo sea especialmente innovador porque mi suegro y muchos maestros en escuelas unitarias de este país han utilizado la interacción social como herramienta que potencia el aprendizaje de alumnos que no necesariamente aprenden del mismo modo y no necesariamente estaban aprendiendo lo mismo en el mismo momento. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, yo no soy muy purista y es un motivo por el que a mí me dan de leche. Yo tengo mis haters, yo siempre digo a las izquierdas y a las derechas del cooperativo. Hay quien le parece que soy muy radical y hay quien le parece que soy muy tradicional. Pero yo entiendo el aprendizaje cooperativo, por lo menos el que yo vendo, como utilizar la interacción social para potenciar la experiencia escolar de todos los alumnos. Entendiendo, y eso sí que me parece vital, y ayer justo he tenido una formación donde he hablado mucho de esto, entendiendo que la diferencia es una oportunidad de aprendizaje y no una rémora. Porque yo creo, también conozco muchas apuestas por situaciones de juntar a los seres humanos, pero juntar a los iguales, porque nos parece que si todos tienen el... No, yo creo que justamente el cooperativo, no descarto la homogeneidad en determinados momentos concretos, todo lo homogéneo que pueden ser seres humanos tan diversos, pero yo creo que yo entiendo el cooperativo como poner a trabajar juntos a los diferentes. Desde esa perspectiva, sé que hay gente que le encuentra diferencias. Yo he oído decir, por ejemplo, que lo cooperativo lo colaborativo, yo he oído a gente relacionarlo más con lo digital que con lo presencial. He oído hablar de gente que colaborativo lo considera más asimétrico y cooperativo, yo no sé, yo sinceramente no me meto en ese tipo de historias. Yo lo que creo es en una situación en la que los seres humanos aprenden juntos a trabajar solos, ¿vale? Ahora bien, solamente una cosita ahí. Si yo tuviera que irme al diccionario de la Real Academia y me permitiera posicionarme con un término, yo preferiría cooperativo que colaborativo. Por un hecho a nivel de lenguaje muy concretito, que es que
para cooperar con alguien, tengo que tener metas comunes con él. Tengo que compartir la meta, tengo que tener un objetivo interdependiente, ¿no? Dicen los Johnson, decía el gran Puyolás. Sin embargo, yo puedo colaborar con gente sin tener esa meta común. Desde esa perspectiva, lo que a mí me parece muy interesante del cooperativo es que los chicos no se preocupen solo por lo que ellos aprenden, sino que lo que aprende el otro les sea relevante, ¿no? Si a eso le llama la gente cooperativo, por ejemplo, en México, que yo trabajo mucho con México, le llaman colaborativo, pues vale, pues es aprendizaje colaborativo. Pues sí, totalmente de acuerdo. A mí me ha gustado mucho algo que has dicho, que es trabajar juntos los diferentes. Sí, Precisamente, y algo que también trato yo en las formaciones que imparto con el tema de ABP, es que a sí, veces cuando trabajamos en cooperativo, precisamente el alumno o alumna que es de 10, que es maravilloso, que te sí, entrega todos los deberes y todas las tareas, luego precisamente cuando lo pones en cooperativo, lo de cooperativo, bueno, pues a veces no es todo este tipo de alumnado, pero muchas veces el que más dolor de cabeza te da esta sí. persona porque no delega, porque no sabe trabajar con los demás y es Mm. bastante complicado. Y aquí evidencia que a veces estamos poniendo calificaciones de 10 a un niño o niña que quizás no sepa enfrentarse a una realidad el día de mañana cuando salga al mercado laboral. Hombre, y va muy en la línea de lo que hablábamos antes. Yo te voy a contar la historia de un amigo mío que estudió conmigo, no te voy a decir nombres, ¿no? Pero él quizás haya sido el tío más brillante que ha pasado por una institución escolar peruana en toda su trayectoria. Yo no he conocido un tío que tuviera una mente tan escolar. Lo sabía todo. Ha sido el mejor jugador de Trivial que yo he conocido jamás. Todos los quesitos para él. Sí, todos para él. Él sabía cómo se llamaba el río que pasaba por no sé qué ciudad de China y sabía cuál era la corriente. Y a día de hoy, que ya hemos llegado a la cincuentena, sigue viviendo con sus padres, porque lo único que ha podido hacer es dar 4 clases particulares, porque nunca tuvo la capacidad de, por ejemplo, enfrentarse a todo el mundo este de las entrevistas de trabajo. Nunca ha tenido la capacidad, la resiliencia suficiente para caerse y levantarse, cuidadito. Si yo ahí soy muy garneriano, no soy muy fan, o sea, a ver, yo entiendo que a los psicólogos no les guste Garner, pero yo creo que Garner le ha hecho mucho bien a la educación con esa idea de que no existe una única forma de ser inteligente. Aunque no hay una localización exacta en el cerebro y mucho de lo que él diga, por lo visto hay gente que no le gusta, pero un concepto muy garneriano que a mí me gusta es, ¿qué es ser inteligente? Y Garner dice, la inteligencia es la capacidad que tenemos para dar respuesta a los problemas que nos plantea la vida o crear productos relevantes en un determinado contexto social. Cuidadito, yo puedo ser una eminencia en saber muchas cosas, pero si no puedo utilizar eso que sé para ser funcional en distintos contextos, estoy muerto. Por tanto, yo puedo tener un chiquillo que es de 10 a nivel individual, pero no ser capaz de generar una dinámica de trabajo decente. Y por tanto, tú tengo una cosa clara, ese chiquillo que no delega, ese chiquillo que no acepta nada de lo que vienen los demás, es un chiquillo que luego tiene problemas para trabajar en equipo y que deshace más que une. Y que cuando se va al mundo real, genera grupos que no funcionan tan bien. Sin embargo, ahora míralo desde el otro caso. Yo que llevo 20 años, bueno, 25, poniendo a trabajar juntos a los diferentes y casi 20 acompañando a profesores que lo hacían, porque cuando ponemos este colegio aquí en Madrid, claro, yo que era profesor de primaria, empiezo a trabajar la cooperación con 2 años, con 3 años, con 4 años, hasta bachillerato, IFP, porque yo llevaba un poco la línea de ese cole. Entonces empiezo a ver el cooperativo en todos los niveles educativos. Yo también he visto al chico que es justo lo contrario, que no es especialmente un gran matemático, ni sabe más historia que nadie, pero grupo donde lo pones, grupo que funciona. Que son Visto por... auténticos líderes, perdona, auténticos líderes. Y son gente que une en lugar de desunir, son gente que coordina, que hace crecer a los demás. No me jorobes, eso es súper valioso. Yo que tengo una empresita y que yo que he llevado la línea pedagógica de un centro de 120 profesores y 1.600 alumnos, es que yo casi prefería a los profesores de perfil bajo que eran trabajadores de equipo que esas estrellitas que parecía que no había profesor más innovador que ellos. ¿Lo entendéis? Y eso se da mucho a veces también en los colegios. En ese sentido, trabajar con los demás a mí me parece una cuestión vital, vital para vivir, ¿no? Claro.
Totalmente de acuerdo. Y, has mencionado a Johnson, a los hermanos Johnson Sí, bueno, pues que también son parte del cooperativo. sí, hombre, los Beneficios, popis. hombre, los papis y, los beneficios del cooperativo son bien conocidos, pero por si quieres hablar, bueno, pues esa Sí, interdependencia positiva y demás, todo sí, bueno, lo que a trae ver, bueno. yo desde una perspectiva de cooperativo, si yo te tuviera que, si alguien que está escuchándonos ahora quisiera meterse en el cooperativo, yo te diría que a día de hoy, o sea, los grandes popes internacionales para mí son los hermanos Johnson y yo metería en la misma línea Spencer Kagan. El problema de Spencer Kagan es que Spencer Kagan no tiene libros traducidos al castellano. Al castellano están en inglés, sí. Claro, y yo creo que hay una cosa ahí muy evidente. Kagan es quizá el tío con la mente comercial más grande que yo he visto en el mundo de la educación. Soy muy fan, ¿eh? Pero a mí me da la impresión de que él no traduce su libro, por lo menos que traduce el Cooperative Learning, que está muy bien. Porque como él da formación aquí, ese material te lo dan en la formación. Entonces, a mí me parece muy raro que hayamos traducido a todo Cristo, pero a Kagan no. Entonces, a mí me parece que los popes fundamentales ahora mismo son estos dos. Yo sumaría, pero no está a ese nivel, porque me parece más teórico, y para mí me sirvió mucho, Robert Slavin. Ujú. Slavin, que tiene un libro de la editorial Aike, que es Aprendizaje Cooperativo, Teoría y Práctica, nos sirvió a mucha gente hace 20 años para empezar a cooperar. Pero yo no he visto que él haya seguido renovando la historia. Si yo me fuera al mundo, a algo más cercano, no lo dudéis, el gran genio del cooperativo que ha existido en este país, bueno, no sé si eso es este país, es Puyolás, que era Ujú. grandioso, grandioso, porque además Puyolás, a mí me gustaba mucho el rollo de Puyolás porque a diferencia de ese rollo americano, él tenía el rollo muy de la diversidad, muy de yo hago esto para incluir y cualquier obra de Puyolás es de obligado cumplimiento. ¿Vale? Entonces, desde esa perspectiva, si yo tuviera que decirte, partiendo de todo lo que yo le he leído a esta gente, lo que yo he visto, a ver, yo veo que el aprendizaje cooperativo tiene beneficios por lo menos a dos niveles. Cuando yo explico esto, yo siempre hablo de dos niveles, como el aprendizaje cooperativo como fin y el aprendizaje cooperativo como medio. Si yo hablo del aprendizaje cooperativo como medio, yo creo que se aprende más y mejor cuando trabajas con los demás. Porque a veces la gente, Rosa, tiene la mala costumbre de decir, no, ya sé que no aprenden tanto, pero los preparo para la vida. Chorradas. Si el aprendizaje cooperativo se hace bien, los chicos aprenden mucha más matemáticas, mucha más historia y mucho más inglés. Punto final. Porque la interacción social es el motor del desarrollo humano. Ahora, ¿cuál ha sido el problema tradicional? Que la gente confunde trabajo en grupo mal hecho con aprendizaje cooperativo. Por eso es tan importante eso que me decías de la interdependencia positiva, la participación equitativa, la responsabilidad individual, la interacción simultánea. Ser capaz de diseñar buenas situaciones cooperativas son las que llevan a que el cooperativo tenga un impacto real en la experiencia escolar de los chicos. Y si conoces, hay un libro muy, muy recomendable, sobre todo para estos chicos que no, de gran rendimiento, que no le encuentran sentido al cooperativo. Cuidadito que la mejora de la experiencia escolar no está solamente centrada en los chicos a los que les cuesta seguir el ritmo de la escuela, sino que yo creo que los que más se benefician en las dinámicas cooperativas son los chicos que pilotan y que tienen la oportunidad de ayudar a pilotar a otros. Y en ese sentido hay un libro de David Durán, del que soy muy fan también, que se llama Preenseñar. Ese libro, David Durán se tira todo el libro explicando los motivos por los que se aprende tanto cuando le enseñas a otros. Que cuidadín, yo sostengo también que a día de hoy una competencia clave para vivir tal y como está el mundo no es solamente aprender a aprender, sino que yo creo que a los chicos habría que enseñarles a enseñar también. Porque es tal la cantidad de oportunidades de aprender de otros, casi todo lo que aprende mi chiquillo de informática lo aprende de otros chiquillos que ven YouTube, que si yo les diera 4 pautas a los chicos de cómo trabajar y enseñarle a otros, creo que sería vital. Y ese sería para mí el aprendizaje cooperativo como medio. Yo aprendo más y mejor trabajando en equipo, tengo una gestión mucho más eficaz de la diversidad trabajando en equipo, tengo un entorno más inclusivo, genero una convivencia mejor, es el medio. Ahora, yo también creo que el aprendizaje cooperativo
tiene muchos beneficios como fin en sí mismo. Las cosas que se aprenden cuando trabajas con los demás constituyen aprendizajes que desde mi humilde punto de vista son infinitamente más valiosos que el 95% de las cosas que tradicionalmente se han metido en un currículum. Y ahí viene todo el tema de todas estas competencias para cooperar, la competencia para aprender con los demás, todo el aprendizaje cooperativo como toda una serie de habilidades, pues yo no diría habilidades solo, porque también creo que tiene cultura, tiene actitudes, todos esos contenidos que el alumno aprende por aprender matemáticas trabajando con los demás. Y en ambos niveles, yo creo que el aprendizaje cooperativo es muy beneficioso, pero mucho. Totalmente. Y yo también te lo digo por lo que he vivido yo como profe, Sí. te pones a hacer cooperativo y vas con todas las de la ley de intentar hacer el cooperativo y luego, pues bueno, yo hablo también esto en mis formaciones que a lo mejor les pones a trabajar un PowerPoint y lo que hacen es dividirse las 5 páginas de cada diapositiva para hacer cada uno la suya y luego juntarlas. De hecho, tengo un meme por ahí que corrió hace tiempo ya en Twitter que se ve una foto del actor de este tan famoso que son varias fotos interpuestas de él haciendo su cara, ¿no? Como, bueno, tú lo hacemos cada uno por nuestra parte y luego lo juntamos. Realmente tú te matas como profe a intentar que funcione el cooperativo, pero luego no es fácil porque ellos buscan vías de sobrevivir a trabajar lo menos posible, ¿no? Sí. De hecho, yo ahora estoy trabajando con una editorial en un material que van a sacar y yo les he propuesto escribirle un libro al chico que se va a llamar Guía para sobrevivirle al cooperativo. O sea, ¿qué tengo que hacer para que mi profesor me deje en paz con esto del cooperativo? Bueno, a ver, yo lo tengo súper claro y este es otro motivo también de conflicto y de mis haters, ¿no? Yo sostengo que no, aunque tenemos la tendencia, venimos con la pulsión de trabajar con los demás, no venimos de fábrica manejando las herramientas clave para trabajar de manera eficaz con los demás, ¿vale? Sostengo además, porque ahí yo tengo mucha experiencia, porque yo lo he trabajado a lo largo de muchos años en todas las etapas, yo he visto cooperar mejor a niños de 5 años que llevaban 2 años trabajando en equipo que a niños de cuarto de secundaria que llevaban 3 meses trabajando en equipo. Por tanto, sostengo que no es tanto una cuestión que puede tener que ver en algún punto, seguro alguna investigación lo habrá demostrado, que la edad de algún modo condiciona, pero creo que tiene que ver mucho con la experiencia. Si los chicos trabajan sistemáticamente de manera cooperativa, interiorizan toda una serie de estrategias que les permiten cooperar súper bien. Y te doy un ejemplo muy claro de esto, que es la forma de ayudar. Hasta que un niño entiende que ayudar a un compañero no es cogerle el lápiz y hacerle el trabajo, tiene que pasar un tiempo. Porque incluso de muy buen rollo, pueden creer que ayudar al otro es ponérselo fácil. Ayudar sin hacerle el trabajo al otro es una destreza fundamental que se tarda un tiempo en aprender, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, a mí no me parece nada sencillo hacer aprendizaje cooperativo. Yo ahí tengo 3 cosas que creo que, bueno, varias, pero 3 cosas que me parecen importantes que un profesor tendría que saber. Y yo siempre hablo de mantras educativos. Mi primer mantra con el que empiezo todos mis cursos es: para empezar a hacer aprendizaje cooperativo es mucho más interesante que conectes la cooperación con lo que tú estás haciendo que te pongas a inventarte cosas que nunca has hecho. Una de las cosas que a veces le cuesta al profesorado es que el profesorado entiende que cooperativo es algo distinto de lo que él hace. Y no es verdad. El aprendizaje cooperativo no es lo que hago, es la forma en la que hago algo. Por tanto, si yo no soy capaz de conectar la cooperación con tareas que resultan relevantes dentro de mis diseños didácticos, el profesorado no lo incorpora a su caja de herramientas. Entonces te encuentras a profesores de educación física que en lugar de bajar al patio a jugar a juegos populares, para ser cooperativo, lo que hacen es hacer folios giratorios de juegos cooperativos en clase. Eso no es cooperativo, ¿lo entiendes? Porque es el profesor el que se pone al servicio de la metodología y no la metodología al servicio del profesor. Entonces, desde esa perspectiva, yo huyo de toda propuesta, en general metodológica, pero en cooperativo en concreto, súper rígida. Yo abogo por cosas versátiles que el profesorado puede conectar con su día a día. Esa es la primera cosa que me parece muy importante, ¿vale? Entonces, primera cosa fundamental, yo tengo que conectarlo con mi vida. Segundo, por muy sencillo y versátil que sea lo que hago, yo sí veo una gran importancia entre trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo. Lo siento.
O sea, no basta con poner a 4 y decirles que hagan algo juntos para tener cooperativo. Necesito un mínimo diseño de la situación que me lleve a generar una dinámica donde se produzcan al menos 3 cosas. Yo hice un estudio en su momento, me busqué todo lo que los autores del planeta mundo decían que era un elemento del aprendizaje cooperativo. Me cogí a los Johnson, a Slavin, a Kagan, a todos, y me salieron 9 elementos, de los que yo me he quedado a día de hoy con 3 a los que llamo tríada cooperativa. Para que algo sea cooperativo, los chicos tienen que necesitarse para hacer el trabajo. Tiene que ser imposible que el trabajo se termine si uno no participa. Segundo, tiene que existir el espacio para que todo el mundo pueda aportar. Y tercero, tengo que poder monitorizar mínimamente lo que aporta cada uno. No por solamente fiscalizarlo, que no me parece lo más relevante, sino por saber si el chico aprendió o no. Que 4 me entreguen una maqueta y que yo lo único que tenga es una maqueta cuyo proceso de realización no he visto, no me permite a mí ver lo que aprendieron de geografía los 4. Entonces, cuidadín, si yo no soy capaz de ver si aprendieron geografía trabajando juntos, ¿para qué demonios hago esta historia? A menos que tengamos una asignatura que sea trabajo en equipo, entonces ya me callo. Si la asignatura es aprender a trabajar en equipo, ya me da igual lo que aprendan de geografía, ¿lo entiendes? Entonces, ese para mí sería la segunda. Aprender a diseñar una tarea cooperativa exige que el profesorado estudie un poquito y se forme mínimamente para entender que no basta con ponerlos a trabajar en grupo. De hecho, el gran cáncer que hemos tenido en el cooperativo es que se ha hecho mucho trabajo en grupo mal hecho, que la gente asocia al cooperativo y le da una fama horrible, ¿vale? Y esa sería para mí la segunda. Y la tercera sería, yo tengo un dicho que la gente se ríe mucho conmigo, pero ese es mi modelo de innovación educativa, que es PBC, que no es ni programa básico de la cooperación, ni plan, no, es pocas cositas, bien hechecitas y compartidas por muchos. O sea, yo creo que la clave para hacer cualquier metodología es no meterte en la boca más de lo que tú puedes masticar. Vamos poquito a poco, tranquilos. De la noche a la mañana yo no tengo que tener grupos de 4, técnicas cooperativas de 4 semanas, roles a nivel 3, no. Vamos poquito a poco haciendo cosas que me permitan siempre trabajar en mi zona de desarrollo próximo docente. Vamos a ponernos bigotstianos. O sea, si yo estoy a este nivel de gestión del aula, vale, pues me coloco al nivel siguiente. Si yo no opto por una implantación secuenciada del cooperativo, mucha gente peta y se quema. Entonces, claro, si yo de la noche a la mañana me cojo un tío de clase magistral y trabajo individual y le pido que ya no dé una sola clase magistral más y que todo me lo haga por cooperativo con absoluta autorregulación grupal, a las 2 semanas el tío peta y abandona para siempre la metodología. Eso está muy estudiado en el mundo de la empresa. Hay quien lo llama, lo que se llama el optimismo no informado. O sea, tú vas a un curso de cooperativo, te flipas y te crees que todo te va a funcionar. Entonces, ¡pum!, y te pegas 2 leches y pasas de ser un optimista no informado a ser un pesimista informado. Entonces ya, ¡pum!, ya, esto no sirve para nada. Y yo tengo otro mantra que es, no existe el niño o niña incapaces de cooperar, solo las malas propuestas cooperativas. Yo podría hacer cooperar, si diseño bien, a cualquier chiquillo. Y esos serían mis 3 consejos. Bueno, yo me las he ido aquí apuntando, ¿eh? Todas. Has tocado un tema que también me interesa, el tema de los roles. Ah, Porque, bueno, a mí me pasó también cuando comencé, que yo también iba con el tema de los roles, pero sí. yo aquí te confieso que yo luego al final, tema roles no lo ponía en práctica porque lo que yo veía en mi alumnado era que se anclaba mucho a su rol y por anclarse a su rol no cooperaba con los demás. Yo soy secretario y yo soy el secretario y no hago más nada, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi experiencia un poco con el tema de roles era que tenemos que tener roles, pero a su vez que tenemos que cooperar todos, ¿no? Y bueno, yo Sí, cuando me preguntan qué roles les da cada niño, digo, pues yo al final no les doy un rol como tal, no, sino lo sí. que les dejo muy claro es la tarea que tenemos que desarrollar entre todos. No sé si hago Vale. bien, mal, pero bueno. Hombre, a ver, yo tengo, y ahí has dado con el ponente más facilón de todos los ponentes. De hecho, mi mujer dice, ay, qué facilón eres. Muy facilón soy yo a nivel pedagógico, sobre todo porque yo tengo una cosa clara. Mira, yo llevo tal que 10 años de mi vida. Yo he tenido mucha suerte en la vida porque siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Entonces yo decidí que querían que asesorara centros, perfecto, pero yo asesoro con vídeo. Entonces tengo la excusa para comprarme el último Mac, que me va a llegar dentro de poco, la última ya con el chip M1 y toda la historia. Tengo cámaras súper caras, micrófonos escondidos. Entonces a mí me encanta la tecnología. Entonces yo me he creado un chiringuito donde yo me voy a un cole, el equipo directivo me asegura que yo
voy viendo a profesores de 20 minutos en 20 minutos y veo 15 profesores en una mañana. Les grabo 20 minutos de trabajo en equipo, ¿vale? Tiene que tener inicio y final. Me quedo a mediodía corriendo a toda velocidad, hago una primera edición y me reúno por la tarde con los profesores a ver lo que pasó, ¿vale? Y a partir de esa situación sacamos conclusiones. Bueno. Qué guay, se analizan, se ven ellos mismos. Sí, me encanta. Y yo además creo que es el único valor que yo tengo para un humilde peruanito alopécico. O sea, lo que yo tengo de valioso, yo siempre digo esto, yo no tengo un aparato cognitivo muy destacado, de hecho creo que es regular tirando a cutre, pero yo probablemente sea el idiota que ha estado y ha registrado y ha analizado más sesiones de clase donde se hace cooperativo. En España, desde luego. En España yo no conozco a nadie que haga lo mismo que yo. Porque yo te puedo hablar de cooperativo con 2 años y tengo 400 horas de grabación de niños de 2 años analizadas y te puedo hablar de chicos de bachillerato. Ese es lo que yo creo que aporto. Y eso me ha llevado a esta conclusión, Rosa, que todo lo que yo creí que funcionaba lo he visto fracasar estrepitosamente. Y todo lo que creí que no funcionaba lo he visto funcionar. Por eso, a mí cuando viene alguien y me dice, esto es lo que hay que hacer, le digo, uy, qué poco has visto tú clases. O sea, cuando tú has tenido mucha aula y no tu aula, porque a veces cometemos el error que nos creemos que lo que nos funciona a nosotros le va a funcionar a todo el mundo. Es que no es verdad. Claro, yo tenía un colegio de 120 profesores que abandonaron sus colegios para hacer aprendizaje cooperativo. Yo tenía todo el colegio haciendo cooperativo, pero porque querían. Eso no es lo mismo que alguien que tenga que gestionar un colegio donde tiene un montón de gente que no quiere hacer cooperativo. No puede ser igual, ¿vale? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, esto me legitima para decirte, si a ti te funciona, yo no soy quien para decirte que no. ¿Vale? Ahora bien, yo te digo cuál es mi postura sobre los roles que también me trae ciertos disgustos. Soy súper fan de los roles. En la medida en que los roles promueven algo que a mí me parece vital y un músculo muy poco trabajado en la escuela, que es la autorregulación. No nos damos cuenta de lo importante que es que el alumno aprenda aunque el profesor no lo mire, porque la clave de la atención a la diversidad, lo que ocurría en las escuelitas rurales como la de mi suegro, es que el niño aprendía aunque el maestro no estuviera encima de él. Y eso que en infantil se trabaja también, en primaria lo empezamos a perder y en secundaria, en aras de avanzar en el temario, todo es heterorregulado. Al niño se le dice a las 9 y esto. Sí, y además es tan triste, Rosa, que a las 9:10 le dicen lo que tienen que hacer a las 9:15. Entonces, claro, el chiquillo no tiene ninguna capacidad de seguir su itinerario personal o grupal, ¿no? Y eso lo que me impide es lo que para mí debería ser un aula. Un aula es un espacio en el que tienen que ocurrir cosas distintas al mismo tiempo, ¿vale? Y la heterorregulación, la incapacidad del alumno para regular su propio trabajo a nivel individual y grupal, es el que lleva a que toda la regulación dependa del maestro. Entonces, todo el mundo aprende lo mismo, de la misma forma y al mismo tiempo. Y ese es el puñetero cáncer de la escuela. Porque la escuela es una institución pensada para educar a los iguales y no existen 2 seres humanos iguales. ¿Lo entiendes? Entonces, desde esa perspectiva soy súper fan de los roles, porque me parece que independizan al equipo. Ahora, yo te digo 2 cosas sobre los roles. La primera, y esto hace que me den de leches, yo no le recomiendo a la gente empezar trabajando con roles. Y mira efectivamente, muy bien. Porque me parece que es meterse de la noche a la mañana un montón de destrezas en los chicos que no traen. Necesito que sean moderadores, que gestionen el tiempo. No. Es demasiado. Es empezar la casa por el tejado. Claro. Entonces yo les digo, primero tú empieza a cooperar, hazme cosas pequeñitas de 5 minutos, que no te ves todavía para hacer, vale, pues trabaja en pareja, ¿yo quién soy para decirte? Pero empieza y cuando ya estés ahí, vamos mejorando. Y entonces los roles llega un momento que cuando se implantan bien son la leche. Ahora bien, cuidadito. Yo también me quejo de cómo se formulan los roles. O sea, cuidado con lo que entendemos con los roles. Yo, por ejemplo, y esto también hace que tenga mis discrepancias, soy antiportavoz o antisecretario. Vale. Pero entiéndeme por qué. Tú piensa, si yo tengo un portavoz encargado de comunicarle a la clase las respuestas que construye el equipo, ¿qué necesidad tienen los otros 3 de ser capaz de explicar el trabajo que se ha hecho? ¿Lo entiendes? Sí. Entonces, la cooperación, cuando tú tienes secretarios que escriben las respuestas o tienes portavoces que las dan, se convierte en una herramienta que
dificulta el aprendizaje de algunos chicos. Y yo siempre digo esta historia. Esto es aprendizaje cooperativo, aprendizaje sustantivo, cooperativo, adjetivo. Es la cooperación la que tiene que potenciar el aprendizaje, no el aprendizaje ponerse al servicio de la cooperación. Si para que me quede cooperativo yo nombro un portavoz, tengo 3 chicos que no necesitan poder explicar las cosas. Por eso yo el portavoz siempre lo elijo aleatoriamente. Y si hay que tener un secretario que anote, yo prefiero que anoten todos y yo elijo aleatoriamente uno de los 4 papeles, uno de los 4 cuadernos para corregir, porque genera una dinámica donde A, todo el mundo tiene que currar y por tanto aprender, y B, todos son necesarios. Ahora, yo te digo cuáles son los roles que yo tengo. Por ejemplo, yo he sustituido al portavoz por un relaciones públicas, que es el único que se puede levantar a preguntarle al profesor. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el niño que tenga una duda se levante y le pregunte al profesor. Quiero que lo pregunte en su grupo y si nadie en el grupo le responde, recuerda la frase de mi suegro, no contestes a nada que pueda contestar otro niño, entonces solo él se puede levantar a preguntar o a traer al profesor. Ese es un rol que promueve el aprendizaje de todos, ¿lo entiendes? Otro rol que me parece básico, alguien que gestione el turno de palabra. Alguien que en las dinámicas de diálogo se asegure que todo el mundo ha dado su aportación. Entonces, porque cuando oí lo que me decías, yo creo que estaba entendiendo lo que tú me decías. Si yo entiendo los roles como monopolizar una función que es vital para aprender, a mí me parece un error y gordísimo. Vale. Portavoces, no, él es el resumidor. ¿Cómo va a ser el resumidor? Por Dios, y resumir es vital para todos. No puede monopolizarme 15 días alguien eso. Entonces yo relaciono los roles con situaciones que promueven que todo el mundo desarrolle los procesos necesarios para aprender. Jamás tendría un secretario que escribe o un portavoz que da las respuestas. Entonces estoy de acuerdo contigo, es que me pasaba eso y era como, madre mía, yo estoy, además tuve una compi que era, el rol es tal, y era como, pero yo no puedo estar, yo como tú dices, ¿no? Yo tengo una frase en mis formaciones que digo siempre que no hay receta de la Thermomix para cada clase, Me lo tengo clarísimo. No te puedo dar paso 1, paso 2, porque no, lo que me funciona a mí quizás a ti no. Es que no, a ver, es que yo lo he comprobado. Yo te puedo decir, porque lo he vivido, que no se pueden dar con recetas. Y tú sabes cuál es el problema en el cooperativo y en todos los mundos de cualquier metodología, es que siempre viene el que viene con la receta y no quiere que te muevas de la receta. ¿Lo entiendes? Entonces, no, los roles son esos. No, te cuento otro caso que a mí, que yo creo que se malinterpretó un montón al gran Puyolas. Los cuadernos de equipo. No, es que los grupos tienen que evaluarse y hacer un cuaderno de equipo. Perfecto. Vale. Yo he conocido una persona, no te voy a decir quién, que le recomendaba a los profesores que los chicos cada final de sesión de clase rellenaran el cuaderno del equipo. A ver, los profesores petaron. Tú no puedes confundir, evaluar el cooperativo con todos los días tengo que hacerlos. Joder, si tú tienes una dinámica donde eso te entra, perfecto. Pero si yo soy un profesor que estoy en el mes de marzo y en lugar de ir por el 10, voy por el 7, estoy en tercer nivel de hiperventilación, no te compra esa milonga, ¿lo entiendes? Entonces, el problema es que la gente, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la inseguridad, se convierte en verdades y dogmas de fe cosas que ha leído o, por ejemplo, cosas que ha hecho. O sea, yo a veces creo que hay mucha gente que cuando cuenta las cosas se cree que lo que le funciona a ellos le va a funcionar a todo el mundo y, como hemos dicho antes, no es verdad. Entonces yo soy de propuestas sencillitas, versátiles. Por ejemplo, una de las cosas que trabajamos nosotros mucho es que de las técnicas cooperativas sostenemos que hay 2 tipos de técnicas. Las versátiles y las superespecíficas. Las versátiles valen para hacer muchas tareas y las superespecíficas para hacer una tarea en concreto. Y yo le digo a la gente, huye de las superespecíficas. O sea, no me tengas una técnica como mapa conceptual a 4 bandas. O sea, ¿por qué tiene que haber una técnica cooperativa solo para hacer mapas conceptuales? Por esa regla de 3 tendría que tener una solo para leer, una solo para escribir resúmenes, otra para mapas mentales, otra para dictados. Entonces, claro, tengo que usar 27 millones de técnicas. Nosotros hemos desarrollado un concepto que son rutinas de cooperación, formas cooperativas de hacer tareas que ofrecen distintos niveles de ayuda, ¿vale? Pues ese concepto simplifica muchísimo la propuesta, ¿lo entiendes? Y le otorga al profesor, yo siempre digo, los profesores son profesionales de la educación, yo no tengo que decirte lo que tú tienes que hacer, yo te muestro recursos que puedes incorporar a tu caja de herramientas.
Sin embargo, hay gente que no es así y es muy, muy, muy radical y muy inflexible. Entonces yo comparto contigo el tema ese de los roles. Yo, si son para que monopolicen tareas necesarias para aprender, yo no los veo. Pues vamos, estoy de acuerdo totalmente y me gusta lo de las rutinas de cooperación porque a mí me pasa lo que tú comentabas, que he leído tanto sobre rutinas de cooperativo que yo ya me pierdo y digo, bueno, a mí no me da la vida para, No. para saber todo lo que puedo implementar para hacer cooperativo. Yo creo que también a veces voy a lo que va surgiendo en clase. Ya, pero tú tenlo claro. Pero mira, mira qué bonito eso, ¿eh? Yo, y esto no es cachondeo, tengo 437 técnicas sencillas en un documento de Word. Guay, A ver, vale, precioso. Vale, lo primero, pero una locura. es una locura. Y además tú tengo una cosa clara. Otro de mis grandes mantras es que hasta la tercera vez que no hagas una técnica, mínimamente no va a tener visos de funcionar. Las 3 primeras veces los niños la hacen mal, tú no sabes de qué va la historia. Claro, si tú tienes que incorporar a tu práctica 400 técnicas, mira, vamos a no ser exagerados, 30 técnicas cooperativas, Sí, ¿vale? ya son muchas. Ya son muchas. Entonces, a ver, yo ahora te voy a dar un caso, y esto hace que se me cabree la gente. Lo que sé y lo que sabemos, los alumnos escriben de manera individual lo que saben sobre el tema antes de empezar y luego ponen en común lo que han escrito con sus compañeros para escribir lo que saben entre todos. Sí. Parejas cooperativas de toma de apuntes. Los alumnos de manera individual toman apuntes a lo largo de la presentación del contenido y luego ponen en común sus apuntes con otros. Y una más, inventario cooperativo. Al final de una clase, los alumnos escriben de manera individual lo que han aprendido en la clase y luego lo comparten con sus compañeros. Yo sostengo que son el mismo perro con distinto collar. Pues sí. Claro, porque lo que cambia es que en uno activan conocimientos previos, en otro toman apuntes y en otra recapitulan. Pero siempre empiezan en individual. Para terminar cooperativo. Vale, entonces, si yo eso lo llamo 1-1-4 o lo llamo 1 para todos, yo cambio la tarea y con una única técnica me hago 232 de las 437 que yo tengo ahí. Entonces, yo he identificado, yo con los coles empiezo trabajando con 5, pero he llegado a identificar, sobre todo en los mundos, yo he trabajado mucho lo online en los 2 últimos años, 10 escenarios de cooperación, 10 formas cooperativas de realizar una tarea. Y yo siempre le digo al profesor, yo te voy a enseñar estos escenarios y te voy a decir cuándo te interesa utilizarlos. La tarea la pones tú. Por ejemplo, yo tengo un alumno que en un momento dado es capaz de afrontar una tarea pero comete errores en el proceso. Yo utilizaría un patrón de cooperación individual grupal, que primero lo haga y lo ponga en común. A eso yo lo llamo 1 para todos, imagínate. Ahora, tengo un alumno que no se acuerda cómo se hace algo y necesita recordarlo. Vale, pues necesito una técnica cooperativa donde piensen juntos para luego hacer solos. A eso lo llamo equipos pensantes. ¿Me entiendes? Claro, y entonces tú me dirás que eres cultivada en el cooperativo y me dice, pero eso no se llama lápices al centro. Sí. Vale, y yo diré, claro, no me sorprende que no te inviten a las cenas de ponentes guays del cooperativo. ¿Por qué no lo llamas lápices al centro, condenado? No lo llamo lápices al centro porque cuando yo digo lápices al centro, el de educación física se baja. Dice, yo no uso lápices. Entonces yo le digo, bueno, hermoso, balones al centro. Entonces la de música se baja. Yo no uso balones, bueno, pues flautas al centro. Entonces el de plástica dice, yo no uso flautas, pinceles al centro. Y pregunto yo, ¿y si nos dejamos de meter cosas en el centro, por Dios, que es absolutamente irrelevante? Y vamos a la esencia, que es lo pensamos juntos, pero lo hacemos solos. Esa es mi rutina. Pensar juntos para hacer solos, orientar tareas. ¿Se te ocurre alguna técnica, alguna tarea, Rosa, que los alumnos no pudieran pensar juntos antes de hacerla solos? Pues Todas, sí, se de pueden. todas. Vale, pues entonces con 10 escenarios yo tengo todo el inventario de un cooperativo básico, cuidado, ¿eh? Porque luego está el cooperativo de las técnicas complejas, que Durán llama métodos, Puyolás llamaba estructuras complejas y los Johnson llaman técnicas formales, que es un rompecabezas que ya duran 4 días y hay 7 cosas que hacer a lo largo, que es una combinación de cosas pequeñitas, ¿no? Yo, el concepto de pasar de técnicas cooperativas a rutinas de cooperación, yo creo que consigue 2 cosas importantes. 3. 1, que los alumnos la aprendan muy rápidamente. 2, que los profesores lo puedan conectar con cualquier tarea. Y la que me parece más importante, y este es un consejo que yo le doy mucho a los profes, que se pueda coordinar la implantación del cooperativo. El cooperativo no es obra para solistas, es una pieza orquestal. Cuando el cooperativo funciona es cuando tienes más frikis en el cole que también lo hacen, porque ningún niño aprende a cooperar en un año, ¿lo entiendes? Entonces necesito que tener a la mayor cantidad
de docentes metidas en la historia. Si yo tengo 5 rutinas que me valen para recordar las reglas del baloncesto antes de jugar al baloncesto, para recordar las posiciones de los dedos en la flauta antes de tocarla, o plantear el problema de matemáticas antes de hacerlo, joder, tengo el puñetero colegio coordinado, ¿lo entiendes? Sí. Y no necesito que los niños vayan a un sitio distinto a oír una cosa distinta. Con 10, yo insisto que empiezo con 5, eso está en nuestra web, se llama 5 rutinas de cooperación. Yo empiezo con 5 y luego las llevo a 10. Con 5 rutinas de cooperación, tú te coordinas un centro de arriba abajo. Y a mí Qué me bueno. parece eso vital. Sí, sí, además me he descargado material vuestro y está Sí. increíble, de verdad lo recomiendo, que aunque lo está diciendo Francisco por aquí, que lo recomiendo totalmente. Y yo voy a ser ya para terminar, perro malo, pero yo creo que esto te lo estás encontrando en tus formaciones porque yo también me lo encuentro. Sí. Pero si ahora con el COVID no se puede hacer cooperativo. Bueno, sí. Hombre, a ver, justamente ese hecho de deconstruir el acto cooperativo ayuda un montón a hacerlo. Nosotros hemos trabajado todo el año pasado con colegios aquí en España en cómo hacer cooperativo, porque claro, empezamos con cómo hacer cooperativo online, ¿no? Entonces Sí. empezamos a desarrollar y ahí salieron todos estos 10 escenarios de cooperación y bueno, a partir de ahí nos fuimos al presencial con distanciamiento social y ahora eso en España ya cada vez me lo reclaman menos, espero que esta variante no nos acabe complicando la historia, pero en Latinoamérica está de plena actualidad esta historia, ¿no? Entonces yo sostengo que para adaptar el cooperativo a estas dinámicas hay 2 cosas que adaptar. La primera es el contexto, ¿vale? O sea, tú, lógicamente, pues en una situación compleja no puedo tener las mesas como las tenía antes, pero puedo hacer estas disposiciones de flor, puedo hacer distintos tipos de disposiciones que me permitan mantener el 1,5 metros, ¿vale? También sostengo, y este es un gran problema, yo no sé si tú lo has vivido en tus formaciones, pero a mí me pasa mucho, yo sostengo que hay muchas formas de clasificar un profesor y una de ellas es el tímpano. Están los profesores y profesoras de tímpano sensible, que es como de cristal, ¿no? Entonces, son súper sensibles al ruido y están los profesores y profesoras con tímpano de adamantium, que eso ya ni siquiera de acero, el adamantium es de los que están hechos las garras del obeso, que es que les da igual el puñetero ruido, ¿vale? Entonces, claro, uno de los grandes problemas que hemos tenido con el COVID, Rosa, es que yo tengo un teorema cooperativo básico que es, en el cooperativo la intensidad de tu dolor de cabeza es directamente proporcional a la distancia entre las cabezas de los que trabajan juntos. Es decir, cuanto más cerca estén las cabezas, más bajito hablan. ¿De acuerdo? Claro, a metro de distancia Más se nos ha alto. ido el nivel de ruido. Entonces se ha complicado la historia. Yo, a ver, puedo asumir que el cooperativo puede ser ahora un poco más complicado, lo entiendo. Pero realmente gran parte de los problemas que se derivan del cooperativo no tienen que ver con cooperar, tienen que ver con las tareas que hacemos, que era lo que te comentaba antes. El problema a nivel de COVID en un folio giratorio no es que los chicos trabajen por turnos, es que los chicos escriban en el mismo folio. Si por turnos van verbalizando lo que se va a escribir y los 4 escriben cada uno en su folio la lista que se va produciendo, no hay ningún problema a nivel de COVID. Todo lo contrario, incluso generas una dinámica más interesante porque tienes a todo el mundo currando todo el tiempo y generas una dinámica final que a mí me encanta, que es, a ver, Mario, entrégame tú el folio. Al generar una dinámica donde yo elijo aleatoriamente uno de los 4 productos iguales para representar al equipo, genera una dinámica donde no solamente Mario se lo tiene que currar y ser responsable, sino que Todos. María necesita que Mario lo tenga hecho. ¿Lo entiendes? Entonces Ujú. hay una exigencia por parte del grupo. Entonces, no es verdad. Hay algunas cosas que hay que adaptar distancia social, hay que evitar que compartan materiales, todo lo que era interdependencia positiva de recursos hay que quitarla de en medio. Sería interesante evitar soportes compartidos también. Ahora, lo que hay que hacer es cooperar con tareas que sean COVID-friendly. ¿Qué es una tarea COVID-friendly? Aquella que no exige contacto físico, aquella que se puede mantener la distancia social. No se trabaja en el mismo soporte, no se comporte material y en España menos, pero en Latinoamérica son muy pesados con la mascarilla. ¿Qué se puede hacer con mascarilla? Vale, pues si yo tengo una tarea que cumple esas 5 cosas, puedo hacer cooperativo. ¿Me entiendes? Pero yo entiendo cooperativo, por ejemplo, yo puedo poner a 4 de pie a 1,5 metros de distancia con una flauta y que cada uno vaya tocando 2 compases, el otro toca 2, 2, 2, y eso para mí es un sucedáneo de folio giratorio.
¿lo entiendes? Sí, sí, sí. Si yo entiendo la cooperación como hago en individual para luego ponerlo en común, lo mismo yo pinto una obra de arte, no la pintamos todos juntos, pero yo pinto la mía y como el profesor nos ha dado una escala de valoración, todo el grupo valora la obra de cada uno de sus miembros y le da pautas de cómo mejorarlo, individual, grupal. O yo puedo hacer que hablen juntos sobre cómo van a resolver el problema de matemáticas y luego cada uno lo resuelve. Nah, no es, se puede hacer perfectamente. Creo que hay algunos hándicaps, pero yo creo que hay gente que busca bloqueos mentales que le den una coartada para no hacer. Y lo entiendo, Rosa, porque, y esto lo habrás vivido tú, yo tengo clarísimo que el gran problema del aprendizaje cooperativo es la gestión del aula. O sea, yo no he conocido todavía un profesor que tomándose una caña conmigo no trabajaría él por proyectos y de forma cooperativa. En el bar. Todos en los bares trabajamos por proyectos y cooperativamente. El problema es cuando llegas a clase, te toca ese tercero B que el día anterior, cuando sabes que te va a tocar, duermes con taquicardias del miedo que te da, que no te haces con ellos. Claro, no es lo mismo tenerlos en filas de uno y que solo hables tú, a ponerlos a trabajar en grupos. La gestión del aula es mucho más compleja. Entonces hay gente que a veces busca estas excusas, ¿no? Pero se puede hacer perfectamente y son, vamos, miles y miles los maestros en España y Latinoamérica con los que yo trabajo que lo están haciendo perfectamente. Sí, sí, bueno, y aquí te llevo yo a mi terreno, que sería usar herramientas tecnológicas que también se pueden usar documentos compartidos Sí, y se han puesto mucho las pilas ahora las herramientas a raíz del COVID de poder trabajar de forma cooperativa online, ¿no? sí, y es una pasada, ¿eh? Fíjate, yo tuve a raíz claro, yo daba todo, hubo un momento de mi vida donde yo me sentía un feriante, o sea, levantaba un día, estaba en Galicia, al otro día no sé dónde, al otro día en Bilbao, una cosa, y de la noche a la mañana, 10 de marzo, ¡pum!, a cerrar las escuelas. El 11 se me acabó la formación. Entonces me tiré como 4 o 5 meses parado y empecé a pensar cómo se podía hacer esto online. Y a raíz de eso he descubierto un montón de herramientas que ahora uso hasta en formación presencial. O sea, cosas que mejoran incluso la experiencia de lo que yo hacía sin que estuviera mediada por la tecnología. Claro. Y creo que es y estoy de acuerdo contigo. O sea, no sé si la última que me ha enseñado, tuve aquí una profe peruana que me enseñó una aplicación que se llama Gather. Gather. ¿La conoces? ¿No? Bueno, pues échale un vistazo, lo vas a flipar. Tú te creas un avatar, entras a un espacio creado por el profesor y si te acercas a alguien, ¡pac!, se encienden esas dos cámaras y hablan los dos. Si te alejas, se apagan las cámaras. Entonces, tú como profesor puedes crear mesas de trabajo, decidir cuántos alumnos se sientan ahí y los 4 que se sienten en esa mesa están en un equipo. Y cuando se levantan y van a otro lado, se van a otro equipo. ¿Entiendes? Es alucinante lo que te permite hacer la tecnología hoy. Alucinante, alucinante. Entonces, Buenísimo. yo creo y de hecho es lo que hacen estos chiquillos siempre, ¿no? Yo me gestiono y hago mucho las tareas en equipo con Asana. No sé si conoces la Sí, sí, aplicación. conozco a Sana, sí. Y Asana también es brutal porque vas asignando las tareas, vas marcando como completadas, quién hace Sí. una cosa, hace otro, luego tiene también para gestionarlas en equipo. Y yo, por ejemplo, no sin mi Asana, o sea, Ah, mira, qué bonito. yo me gestiono mucho y como también trabajo y con mi marido, ¿no? Que hacemos cosas en común, pues nos vamos gestionando de esa forma. Así que bueno, hay gestores de tareas, como tú dices, voy a cotillear esta, que yo también No, me no, llevo ya algo. esta está a otro nivel, porque yo había usado Trello para las tareas. Yo Sí, soy muy fan, por ejemplo, insisto, yo creo que la santísima trinidad de una escuela inclusiva es para mí diversificación, autorregulación y cooperación. Cada alumno tiene que transitar por un itinerario que se adapta a sus necesidades, gestionando su propio proceso de aprendizaje dentro de un contexto donde aprende de y con los demás. Eso es para mí la definición de una escuela inclusiva. Y en ese sentido soy muy, muy fan de todo lo que lleve a la autorregulación del alumno. claro. Entonces, todas estas aplicaciones son brutales, pero claro, por ejemplo, yo no conocía Padlet, Sí, y he flipado con Padlet, Mentimeter, yo ya tengo una suscripción de Genially, yo ya todo lo entrego en Genially, porque las posibilidades que me ofrece Genially de dar cualquier material al profesorado son brutales, son brutales. Y yo tengo una experiencia en primera persona, mi hija mayor
que está haciendo ahora mates en la Complu, imagínate, la tía quería matemáticas en la Complu, 12, no sé cuántos tenía que sacar. Va y le toca el puñetero confinamiento en segundo de bachillerato. Ya ves. Vale. A mes y medio de la prueba de selectividad, yo un día entro a su habitación y la veo que está así, está trabajando, y había un montón de caritas ahí, y le pregunto, ¿qué son? ¿Compañeros de clase? Me dice, no los conozco, papi. Le digo, ¿cómo que no los conoces? Estaba, Rosa, hay una página web que se llama yoteayudoconlacele.com, donde han creado una biblioteca virtual. Así como tú te ibas a estudiar a una biblioteca, ellos habían creado esa biblioteca virtual. Y entonces ella me decía, yo llego aquí, quito los datos a mi móvil y me pongo a estudiar 7 horas. Y le digo, pero tú hablas con ellos, me dice poco. Y le digo, ¿y entonces para qué los tienes ahí? Me dice, claro, porque, a ver, lo mismo yo sola no estudio, pero al ver que ellos también están estudiando, eso en mi país se llama la pena entre dos es menos atroz. O sea, tú imagínate todas las posibilidades que nos ofrece a día de hoy la tecnología para conectarlos más allá de los tiempos y los espacios de la escuela. Qué Yo, bueno. vamos, creo que sería un error. Yo espero que todo esto del COVID, de estar a metro y medio, sea coyuntural, porque los seres humanos tenemos que tocarnos, olernos y lamernos para vivir los unos con los otros, pero lo que sería una pena es que todo el curro que hemos hecho los profesores para hacernos con el Teams, el Zoom y el Meet, no lo perdamos ahora, ¿me entiendes? Hombre, Porque tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas posibilidades. totalmente. ¿Sí? Madre mía, Francisco, yo la verdad que me llevo un montón, he apuntado aquí un montón de ideas y Ah, de bueno, cosas y me ha encantado conocerte, de verdad. sí, Yo, igualmente. yo la verdad que ahora vienen esas preguntitas de Francisco Persona, ¿no? Sí. Francisco Persona, que cuál es su plato favorito y un lugar que nos recomienda visitar y bueno, espero que nos digas algo de tu país quizás, ¿no? Aunque llevas ya mucho aquí en España, Sí, pero sí, pero bueno, uno siempre es peruano. Claro, a mí mi plato favorito, lógicamente, es un plato peruano. Hay un plato que se llama ají de gallina en el Perú, que es como una especie de guiso de pollo basado en el ají peruano, y es una cosa de locos. Y además yo tengo la maravillosa suerte de estar casado con la mujer más bonita que yo he conocido en Valladolid, ¿vale? Entonces yo tengo tradición, en mi casa se come entre lo peruano y mis hijos les encanta el ají de gallina. Creo que es un plato que, si podéis probarlo, porque en Perú se conoce mucho el ceviche, se conocen mucho los sí, tiraditos, pero el ají de gallina es muy, 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 un plato muy, muy especial. A mí me gusta mucho. qué bueno, me lo Sí, apunto ese. sí. Y visitar, ¿qué nos recomienda? Un lugar en el planeta. Que te guste, que, bueno, digas yo voy ahí siempre porque me encanta o que os recomiendo visitar o algo que te llame a ti la atención o que digas, mira, yo aquí desconecto porque eso me da la vida. Bueno, a ver, más que desconectar, porque de hecho, de una de las cosas de las que se queja mucho Mari, que es esa vallisoletana tan guapa con la que tengo la suerte de vivir, dice que yo desconecto poco y que no me gusta, yo no soy muy de playa. Ahora, yo lo que sí digo como experiencia vital, a mí, y yo sé que es un topicazo, pero quizá la experiencia más bestia que yo he vivido de estar en un sitio que dices, no me puedo creer, ha sido Machu Picchu. Bueno, Si tenéis la oportunidad, porque claro, a ver, yo, y también te soy sincero, las ruinas me parecen una tontuna, 4 piedras ahí, pero el sitio, o sea, el estar en ese sitio tan alto con el Huayna Picchu, el no sé qué Picchu, el otro Picchu, es una experiencia que yo entendí perfectamente por qué le llama la atención. Yo creo que hay lugares que tienen una energía que es distinta. Y yo esa sensación solo la he sentido, y además mira que me impresionó, que fue mi viaje de fin de curso en los Agustinos de Lima, Perú, con 16 años. Y cuando subí ahí, yo tuve una sensación de vivir una cosa que no había vivido nunca. Entonces, yo, si tenéis la oportunidad alguna vez de estar ahí, porque ya no es ver un museo, qué bonito, no, es algo, ahí confluye algo que no es normal. Ahí hay algo que no es normal y no tiene que ver con la ruina en sí mismo. Yo creo que es el sitio, y además es muy bonito porque son los Andes, pero es ceja de selva, entonces estás altísimo, pero tiene un montón de vegetación. Muy, muy impresionante, muy impresionante.
Es muy fuerte, me estás recordando porque cuando yo tenía 20 años, que estaba en la facultad, yo Sí, trabajaba dando clases de patinaje y también trabajaba en una discoteca poniendo sí, copas. sí, Y el dueño de la discoteca, que teníamos mucha amistad, ¿no? Ya de estar allí trabajando, él viajó allí y fue sí. al Machu Picchu. Y lo que tú estás diciendo, me acuerdo, y de esto ya hace Sí. 10, 15, 17 años, y me acuerdo que decía eso, tenéis que ir, que lo que yo he sentido allí ha sido una pasada, Es que yo impresionante. es que lo estoy, y digo, yo estoy teniendo un déjà vu porque esto lo dijo también este hombre allí, ¿no? Claro, porque tú ves las piedras, y, bueno, vale. O sea, lo alucinante es cómo demonios subieron esas piedras ahí. Pero el sitio es mágico. Hay lugares que es como que concentran una energía que no es normal. Yo esa situación solo la he sentido en ese sitio. Y mira que yo he viajado mucho y he estado en un montón de sitios bonitos. En México he visto lugares impresionantes, en Chile he visto, en Colombia, aquí en España, pero ese emplazamiento a mí me impresionó mucho. Buenísimo, qué guay. Bueno, pues me lo apunto porque ya van dos personas que me dicen eso y me ha venido ese déjà vu ahí ¿No? hablando de Mira, aquel viaje de este hombre. y te voy a decir una cosa, sobre todo a nivel educativo, y si yo me lo llevara al mundo educativo, la experiencia más alucinante que yo he visto a nivel educativo, que la he visto aquí en España, es visitar el Pelouro. ¿Tú conoces el Pelouro? No, El Pelouro es una escuela en Tui, en Coruña, creo que es. ajá. ¿Coruña? Es una escuela, ¿eh? O Pontevedra, ¿no? Es, bueno, es el Pelouro. Es una escuela alucinante que lleva un montón de años, que yo creo que es la escuela más alucinante que hay en este país. Y la experiencia más alucinante que yo viví en esa escuela, que justamente no parece una escuela y donde tú la diversidad no la ves, porque es un entorno tan inclusivo que la diversidad no existe, fue que la hija de los creadores de esta escuela, que ya el hombre que la creó, vive la mujer, pero él se murió, la hija, que es bailarina, trabaja mucho la danza. Y, y para finalizar la visita que yo hice, vimos un espectáculo de danza de los chicos de la escuela. Y ya me lo había advertido la mujer esta. Me dice, Francisco, tú no sabes lo que es ver bailar a chicos con síndrome de Down. Es la cosa más alucinante y expresiva. Yo creo que nunca se me han salido las lágrimas viendo a alguien bailar. Pues con estos chicos sí. Y esto lo hace esa escuela. Busca o Pelouro, se llama, y es quizá tan mágico como Machu Picchu, pero a nivel educativo. Una escuela donde tú no ves la diferencia. No existe. No sabes quién es de correccional, porque han tenido chicos de correccional, quién tiene altas capacidades, quién viene desde Italia cada fin de semana para ir a quedarse allí, quién tiene... Es increíble. Y toda esa parte de la danza, lo que es capaz de expresar estos chicos con la mirada, con el movimiento, esa también ha sido una experiencia parecida a la de Machu Picchu, fíjate tú. Fíjate, pues bueno, aquí he anotado doble, Muy yo bien, me muy quedo bien. con eso. Bueno, Francisco, yo te Bueno, un placer. estoy muy agradecida de que hayas dedicado un tiempo aquí al podcast, sé tu agenda y hemos cuadrado para que estés aquí, Sí, sí. aunque hayas hablado de Johnson y hayas hablado de Keegan, también Zarikiei está ahí en el cooperativo, ¿eh? Yo te añado Bueno, a bueno. esa lista, ¿eh? Bueno. Hombre, Ah, así que, bueno, no, dime, dime. no, que hombre, a ver, yo les debo mucho. Yo hago mi propuesta. Yo lo que sí tengo es un cooperativo muy práctico, ¿no? Muy de llevarlo al aula. Yo tengo un cooperativo muy basado en el hacer, ¿no? Claro. Es que es imprescindible, así que bueno, yo te agradezco, un abrazo muy fuerte, Otro encantada de para ti. haberte conocido por aquí Ujú. y bueno, pues gracias, gracias, gracias. Nada, un placer. Y gracias a tus oyentes.